148 millones invertirá Aragón en investigación, un aumento presupuestario del 23% respecto a 2019. El Fondo Aragonés de I+D+I, presentado hoy, refleja esa subida y engloba todas las cantidades destinadas al conocimiento, la innovación y la digitalización. La comunidad se encuentra entre las que más invierte por habitante. Si algo ha salido reforzado con la pandemia ha sido la ciencia. En Aragón aumenta un 23,2% el presupuesto destinado a investigación y solo en 2 años. Eso quiere decir que cada aragonés pasa de gastar 62 euros a 76. Así al menos lo refleja el nuevo Fondo Aragonés de I+D+I, que unifica todas las subvenciones, tanto las del Gobierno de Aragón como las de la Universidad de Zaragoza y las del FITE, el Fondo de Teruel. Si hacemos la cuenta y sumamos todas las 3 partidas que están separadas, el fondo asciende a 148,8 millones de euros. Una cifra que creo que es contundente, pero que también creo que es mejorable y en la que nos tenemos que seguir esforzando para seguir creciéndolo. El objetivo es acercarse paulatinamente al 2% de inversión del PIB, además de fomentar la innovación empresarial a corto plazo. Cualquier incremento en la inversión en la investigación se traduce siempre en una mejora de la capacidad de las empresas para obtener mejores productos tecnológicos. Nos gustaría ver un incremento en el ámbito de la innovación aplicada, ¿no? y de la transferencia desde la universidad a la empresa. Aragón se mantiene por debajo de la inversión del Gobierno central en investigación, pero destaca en ejecución. El 94%, prácticamente cada euro que llega a la comunidad, se gasta en investigación. Eso supone 16 puntos más que la media del país. Este robot repara el interior de tuberías estropeadas sin tener que hacer obras desde el exterior. Además, apenas genera desperdicios. Esta es la idea de una pequeña empresa aragonesa. Se la contó al Instituto Tecnológico de Aragón y aquí los ingenieros se pusieron manos a la obra. Este es el prototipo. En un año podrá fabricarse en serie. Y el ITA sin las empresas pues no sería lo que es, ¿no? Nosotros estamos aquí pues para acompañarles en su camino, para ayudarles en la visión que tienen de su futuro y conseguir desarrollar aquellos productos que creen ellos que les van a aportar una ventaja competitiva en su negocio. Y del subsuelo al cielo. Aquí, en el Centro de Estudios de Física del Cosmos, hacen, entre otras cosas, mapas del universo en 3 dimensiones. Entonces, aquí se están formando nuevas estrellas. La información obtenida por los telescopios también sirve para otros proyectos. Por ejemplo, ahora van a observar unos 5.000 grados cuadrados del cielo. El proyecto Euclid. Euclid es un satélite que se lanzará en el próximo año, seguramente, y cuyo objetivo es estudiar la energía oscura y la materia oscura. Entonces, parte de sus objetivos científicos necesitan esta banda desde tierra. Se cumplen ahora los primeros 10 años en los que estos telescopios iban fotografiando astros, estrellas y galaxias.